Creo que la iglesia ha prosperado desde que estuve el mes pasado, lo cual me alegra mucho. Así que bienvenidos a todos, dice alguien de fuera, pero no, yo pienso que después de 50 años uno puede decir que está dentro. Lo que ha compartido Gaby acerca del lloro de Pedro me va como anillo al dedo, porque quiero plantear una pregunta. ¿Qué clase de discípulo eres tú? Claro, yo me hago esta misma pregunta antes de haceroslo a vosotros. Pero necesitamos de vez en cuando pararnos en el camino para considerar cómo estamos desarrollando la vida espiritual que tenemos en Cristo, cómo está afectando nuestra vida diaria. ¿Cómo vamos? Y para ello vamos a mirar el capítulo 22 de Lucas, los 13 versículos primeros. Veréis enseguida cuando hacemos esta lectura que la lectura se compone de dos episodios bien diferenciados. En el primero, Judas Iscariote va a los sacerdotes y líderes religiosos de Israel con la intención de traicionar a Jesús. En el segundo episodio, Pedro y Juan obedecen las instrucciones de Jesús de cómo y cuándo y dónde tienen que preparar la fiesta de la Pascua. Vamos a hacer la lectura. Lucas 22, 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían el pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Habéis notado la diferencia entre estos dos episodios?
Nadie contesta. ¿Estabais dormidos? No, Ana al menos estaba despierta y entonces podemos seguir. Os propongo que Lucas deliberadamente ha colocado estos dos episodios, el uno al lado del otro. Lo he hecho con intención y esto se ve en el hecho de que hay cierto paralelismo entre los dos textos, los dos párrafos. Ambos empiezan con una referencia a la fiesta de los panes sin levadura y a la Pascua, versículo 1 y versículo 7. Y luego vemos el contraste entre los discípulos. En el caso de Judas, Satanás entra en él. En el caso de Pedro y Juan, Jesús les envía. Pero hay esta notable diferencia. Así que os propongo que Lucas quiere que veamos este contraste y seguramente quiere que lo veamos a fin de plantearnos una pregunta. Yo soy discípulo de Jesús, pero soy como Pedro y Juan o como Judas. Los que sois como Judas, levantad la mano. Los que sois como Pedro y Juan, levantad la mano. Es lo que yo sospeché. No sois tan buenos como Pedro y Juan, ni tan malos como Judas. ¿Correcto? Caes entre medio. Judas es malísimo, ¿verdad? Y Pedro y Juan, santos. Menos mal que Gaby nos ha recordado la negación de Pedro y que tuvo que llorar con lágrimas amargas porque había fracasado. Así que buenos, pero un poco malos también. Permitidme sugerir que Judas era malo, pero probablemente no tan diferente de nosotros. Él vendió a Jesús. Para él la pasta era más importante que el Señor. Nosotros no somos así, ¿verdad? Pero es mejor seguir al Señor si tenemos una buena cuenta bancaria. Señor, lléname la cuenta y yo te seguiré. Estas cuestiones son muy sutiles y podemos pensar que vamos muy bien hasta que el Espíritu Santo empieza a poner el dedo y tocarnos y decir, ¿qué haces? Judas había sido discípulo de Jesús durante 3 años. Había dejado todo para seguir a Jesús. Había ido en la misión de los 12, evangelizando el país,
bajo las instrucciones de Jesús. Supongo que entonces él predicó fielmente el Evangelio, él expulsó demonios, él hizo sanidades, todo en el nombre de Jesús. Desde luego nadie le había sospechado hasta este episodio. Bueno, creo que es Juan el que nos delata que él era el tesorero del grupo y que metía la mano en el fondo indebidamente. Pero creo que esto salió a luz a continuación de su traición, más bien que antes. Algo le pasó. Y somos sabios si no nos distanciamos tanto de Judas como para no poder ver que esto que le pasó podría pasarnos a nosotros también. Algo le desilusionó. Él puede haber compartido la expectativa de muchos de que Jesús fuera un Mesías guerrero, militante, que había venido para cortar cabezas y destruir al enemigo, a los romanos. Y al ver que Jesús no lo hacía, se desilusionó. Puede haberse desilusionado con el grupo de los discípulos. La convivencia no es fácil. Ahora nos amamos muchísimo y cantamos Únenos, Señor. Pero quizás lo cantemos porque sabemos que si el Señor no nos une, pronto aparecerían grietas, fracturas, conflictos entre nosotros, porque la convivencia no es fácil. Es mucho más fácil si solo nos vemos una hora cada domingo. Si tenemos que vivir juntos un poco más, como por ejemplo el campamento, menos mal que solo son 2 o 3 días, pero si no, empezarían a salir cosas, rivalidades, envidias, porque todos somos así, de malos. No sabemos, porque la Biblia no nos cuenta, qué es lo que hizo que Judas, habiendo sido fiel discípulo, al menos aparentemente, de repente traicionó al Señor. Tiene que haber habido alguna raíz de amargura en él. Y sabéis que es muy fácil que crezcan raíces de amargura entre nosotros también. Hay mucha rivalidad entre nosotros. Yo soy igual de malo que vosotros. Si viene aquí Gaby o Carlos a predicar, yo deseo que el Señor les bendiga y que nos bendigan a través de la predicación. Pero si viene Rafael, él es casi de mi quinta. Y siendo de la misma quinta, es más posible que haya
sentimientos de rivalidad. Y yo tengo que imponerme, Señor, bendice a Rafael, porque carnalmente estoy pensando que lo pifies, que quedes mal para que yo pueda quedar mejor. Bueno, exagero un poco, pero hay algo de esto. Rivalidades, tensiones, sombras. Fulano de tal no me ha saludado esta mañana. Tiene que haber algún problema. Y entonces vamos meditando sobre esto y la cosa crece y crece. Y finalmente encontramos a fulano de tal tan inaceptable que el domingo que viene yo me quedo en casa. Bueno, tú te conoces un poco para saber si algo de lo que estoy diciendo es verdad en ti. Pero muy fácilmente los roces en la iglesia, la convivencia produce roces y los roces pueden producir malestar en nosotros espiritualmente. Y entonces podemos hacer muchas traiciones. Podemos ir comentando con otra gente. Hay que ver qué hipócritas son estos evangélicos. Y hablar mal de la iglesia. Traición. Digno de Judas. Los principales sacerdotes tenían el mismo espíritu que Judas. Ellos habían crecido en su animosidad hacia Jesús durante meses, sino años. Lucas ha trazado algo de este proceso. Luego han confrontado a Jesús con difíciles preguntas teológicas a ver si podían atraparlo en alguna indiscreción. Pero puesto que Jesús en cada caso salió airoso, esto aumentó, hizo crecer su enemistad. Y ahora han decidido eliminarlo como sea. Pero el problema es que Jesús está rodeado de la multitud de gente, especialmente la gente que ha bajado desde Galilea, que apoyan a Jesús. ¿Y cómo arrestar a Jesús en medio de estas multitudes? La multitud ya tenía actitudes un poco ambivalentes hacia el clero. En nuestro país también hemos vivido mucho de esto. Bueno, digo España. En la guerra civil española, la derecha, Franco y compañía, hicieron muchas cosas terribles, pero la izquierda, la República y sus políticos, también hicieron muchas cosas terribles, mayormente con el clero. Murieron no sé cuántos curas.
porque siempre había en España un fuerte anticlericalismo. Así que la multitud era bastante anticlerical con respecto a los líderes del Sanedrín. Y entonces estos líderes temen la multitud, no se atreven a tomar medidas contra Jesús cuando él está rodeado de las masas. De hecho, en otro evangelio nos dice que habían llegado a la decisión de no actuar contra Jesús durante la fiesta, sino solamente después, cuando se hubieran dispersado las multitudes. Si solamente pudiésemos atrapar a Jesús a solas. Pero Lucas ya nos ha informado que, llegado al atardecer, Jesús y los discípulos desaparecían por el monte de los Olivos y se escondían ahí, posiblemente en el jardín de Getsemaní, que era una finca vallada, pero puede ser que el dueño era simpatizante y dejara a Jesús la llave de entrada y podían esconderse allí en el jardín de Getsemaní. Así que por la noche habría sido ideal, pero ¿dónde está Jesús? Y durante el día la multitud se formaba en la madrugada, nos ha dicho Lucas. Así que durante el día, ni siquiera a primera hora del día, está a solas para poder arrestarlo. Y justo cuando están confrontando esta cuestión, decidiendo no hacer nada hasta después de fiestas, es cuando Judas Iscariote se presenta. Pagadme bien y yo buscaré un momento para entregároslo. El proceso interior de Judas ha ido creciendo, se ha desilusionado seguramente con la estrategia de Jesús, se ha desilusionado con la comunión de los discípulos, se ha desilusionado con la persona de Jesús. Y por lo tanto, mejor sacar algo de provecho. Lucas dice que Satanás entró en él. Yo no creo que esto quiera decir que a partir de aquel momento Judas era un endemoniado. Lo que sí quiere decir es que Judas abrió la puerta a que Satanás fuera su inspirador, el que controlaba sus motivaciones, sus pensamientos. Una cosa muy seria. Seguramente Judas no era consciente de la presencia de Satanás en absoluto. Él sencillamente pensó que él, por sobradas razones, iba a ir a estos líderes religiosos a ofrecerse a ellos. Pero Lucas quiere que veamos que hay mucho más en juego que un sencillo choque humano. Quiere que toda la historia de la pasión de Jesús
se ha presidido por esta idea de que es un choque entre Satanás y Dios, entre el bien y el mal, entre perdición eterna y salvación eterna. Así que llegaron a un acuerdo, dieron dinero a Judas. Mateo nos informa que eran 30 piezas de plata y Judas se comprometió a entregar a Jesús. Pasemos a la otra escena. Jesús envía a Pedro y Juan a preparar la cena pascual. El versículo 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Si lees en Números, cuando Dios inauguró estas fiestas, veréis que la Pascua es diferente de la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua se celebraba un solo día, y 7 días más había la fiesta de panes sin levadura. Pero puesto que estaban juntos temporalmente, entonces los judíos empezaron a hablar de las dos fiestas como si fueran una sola. Y esto es lo que refleja el texto de Lucas. Así que Jesús envía a sus discípulos a preparar la fiesta, la cena de aquella noche. La preparación consistía mayormente en la necesidad de sacrificar el cordero de la Pascua, versículo 7. Es decir, Pedro y Juan tenían que comprar un cordero. No creo que tuviesen corderos en su haber, así que tenían que comprar uno, y luego meterse en una de las 3 colas que se formaban en el templo de Jerusalén para sacrificar al cordero, matarlo, recoger su sangre, que era cosa de los sacerdotes, ofrecerlo en el altar, y después podían recuperar el cuerpo y asarlo para que toda la familia comiese, porque tenía que ser un cordero por cada familia. Curiosamente, después de esta mención del cordero, en el versículo 7, no hay más mención del cordero en todo lo que pasa. Jesús, como hemos celebrado esta mañana, tomó pan y vino y dijo, el pan y el vino, representan mi cuerpo y mi sangre ofrecidos por vosotros. ¿Por qué no dijo, este cordero representa mi muerte? Porque Jesús es nuestro Cordero Pascual. En Corintios, Pablo mismo dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido ofrecido por nosotros. No habría sido más idóneo señalar el animal muerto que no pan y vino que no son tan gráficos. Esto hace pensar a algunos comentaristas que de hecho no hubo cordero en esta cena. Cristo mismo era el cordero. Yo soy neutral. Yo no sé si había cordero o no había cordero. Lo más probable a mi juicio es que sí que había cordero,
pero por razones desconocidas Jesús eligió señalar el pan y el vino. Quizás porque el pan y el vino eran comidas diarias, mientras que el cordero era de ocasiones especiales. El cordero no es barato. Pregunta a vecinos musulmanes. Ellos tienen la fiesta del cordero una vez al año y tienen que ahorrar para poder comprar el cordero. Y puesto que el pan y el vino son manjares comunes, entonces Jesús elige estos como símbolos de su muerte. Bien, los discípulos son galileos. Es posible que Judas fuera el único discípulo no galileo, en cuyo caso entenderemos más aún su traición, su desilusión con el grupo. Un catalán y 11 andaluces. Qué difícil convivir con 11 andaluces. Así que, bueno, esto es pura especulación porque el lugar de Iscariote no es bien identificado, pero es posible que Judas fuera de Judea y los demás de Galilea. Los discípulos no conocen bien Jerusalén. Han bajado a la fiesta anual en muchas ocasiones, pero solamente visitando los mismos sitios que el año pasado y no conocen bien toda la ciudad, que en aquel entonces era un laberinto de pasajes, calles sin salida y estas cosas típicas de las poblaciones de antaño. Así que tienen que preguntar dónde tenemos que hacer los preparativos. Y Jesús les da claras instrucciones. No da una dirección, porque en aquel entonces, por si no lo sabéis, no existía el GPS, así que necesitaban encontrar el lugar de otra manera. Yo sospecho que Jesús ya había hecho preparativos con el dueño del aposento y ya había preparado estas señales para hacerlo más fácil a los discípulos. Tienen que buscar un hombre con un cántaro de agua. Esto no era normal porque, hermanas, prestad atención, lo de ir a buscar agua era trabajo de las mujeres, no de los hombres, así que un hombre llevando un cántaro no era normal. Y tenían que seguir a este hombre hasta la casa y luego decir al dueño de la casa, el maestro quiere saber. Y el dueño no va a contestar, ¿qué maestro? Es obvio que él es un simpatizante, que Cristo ya le conoce y ha hecho un arreglo. Así que los discípulos tienen que buscar a este hombre, buscar la casa y decir esto al dueño. Y el dueño les va a enseñar el aposento donde van a celebrar la Pascua. Un aposento ya dispuesto, preparado. Esto simplifica el trabajo de los discípulos.
ellos tienen que llevar al cordero al templo, tienen que comprar los demás alimentos de la cena, entre ellos pan y vino y hierbas amargas que se comían juntamente con el cordero. Pero cuando llegan al aposento está ya todo preparado, así que no tenemos que mover sillas y mesas ni nada por el estilo, que el dueño ya lo tenía preparado. Fueron pues y hallaron como les había dicho, hasta el último detalle, y prepararon la Pascua. El contraste. Judas, motivado, quizás sin saberlo, por Satanás. Pedro y Juan, obedientes a las instrucciones de Jesús. ¿Qué clase de discípulos somos nosotros? ¿Qué nos motiva en la vida? ¿La pasta? ¿La comodidad? ¿O hacer la voluntad del Maestro? Yo creo que esta no es una pregunta fácil. Creo que para la mayoría de nosotros no somos tan malos como Judas, ni tan buenos como Pedro y Juan. No obedecemos puntualmente lo que Jesús nos dice, ni siquiera escuchamos lo que Jesús nos dice. Vamos a nuestra bola, haciendo lo que nosotros queremos. Pero ojo, muy fácilmente podemos ir abriendo la puerta al maligno sin darnos cuenta y acabar haciendo su voluntad en vez de la voluntad del Señor. La cosa es seria, ¿no? Pero Lucas, vuelvo a decirlo, creo que colocó estas dos historias al lado de la otra y dio una forma paralela en la estructura de las dos historias a fin de plantearnos esta cuestión. ¿Quién es nuestro modelo? ¿Judas o Pedro y Juan? ¿Existimos para obedecer lo que Dios nos dice? ¿O existimos para salirnos con la nuestra y aprovechar cada ocasión para sacar una buena tajada? Señor, ayúdanos a examinar nuestros corazones, que tu Espíritu nos escudriñe para revelar las inconsecuencias, las pequeñas traiciones que pueda haber en nosotros. Deseamos ser siervos obedientes como lo fueron Pedro y Juan en este momento. Ayúdanos, porque reconocemos que la cosa no es tan fácil y que nuestro corazón es muy traidor, muy pervertido.
ten misericordia de nosotros, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.